Josep ha acertado perfectamente, ha resumido perfectamente lo que yo quiero exponer hoy aquí. Precisamente detrás, digamos, de mi conferencia y de mi charla está esta queja sobre la reducción, el reduccionismo y sobre la falta de complejidad que asola de alguna forma a las ciencias humanas. Y para solventarla, de alguna forma, yo me he ido al otro extremo, que es precisamente el extremo de la enfermedad mental, pero también esa enfermedad mental como una metáfora. Antes que nada, agradezco al Instituto Humanitats, a Josep Ramoneda, a Enric Puig, que está sentado aquí delante, que, en fin, que hayan contactado conmigo y me hayan dado la oportunidad de hablar aquí. Y agradezco también al público que haya asistido para escuchar algo sobre un tema que es bastante peliagudo. Espero no defraudar a aquellos que hayan pensado que voy a solucionar el problema que planteo en la pregunta, el cómo vivir la locura del mundo. No es esta mi intención, porque mi intención no es, digamos, ayudar a esta vivencia. Cabría preguntarse si es que vale la pena vivir la locura del mundo. Y aquí habría una primera paradoja. La segunda sería la que reúne la razón y la sinrazón también en el título, ¿no? Razón de la paranoia. Hay un posible razonamiento útil en la paranoia. Yo lo que quisiera convencerles es de que vivimos en el peor de los mundos posibles, pero también en el mejor de los mundos posibles. Es decir, nos encontramos en una situación en la que estas dicotomías se dan constantemente. Vivimos en una época que, si me lo permiten decirlo de esta manera, es posutópica. Ya saben ustedes que en estos momentos le añadimos el prefijo post a todo, porque parece que hemos dejado atrás una serie de territorios, no sabemos exactamente a dónde vamos. Y hablamos pues, de postdemocracia, de posverdad, y yo me quiero referir a esta posutopía. O sea, la utopía, que es una creación de la Ilustración, que seculariza en ese momento el impulso religioso hacia una vida eterna y lo convierte en algo que puede ser real en esta vida, provoca una primera escisión en la mente humana. Aquello que había quedado fuera de la realidad, podemos decir, que quedaba en el más allá, de pronto, al secularizarlo, al traerlo a la posibilidad histórica, algo que queda en el futuro, pero que puede ser posible, crea esta escisión en la mente entre dos posibilidades, lo que estás viviendo y lo que podrías estar viviendo. Esta primera escisión se podría ya tildar de alguna manera de esquizofrénica, ¿no? Yo van a ver que voy a utilizar estos términos quizás con no demasiado cuidado, pero quiero que los tomen con este cuidado. Es una primera escisión. Bien, en el momento en que desaparece la utopía, en 1989, cuando cae el muro de Berlín, cuando se termina la Guerra Fría, entonces esa escisión, desaparece la posibilidad de la alternativa del futuro, todo aquello que se había proyectado allá y que impulsaba el progreso queda anquilosado en una situación de stand-by. Y en esta situación es en la que nos encontramos con estas dicotomías en las que las cosas pueden ser buenas y pueden ser malas y que entonces tenemos que, de alguna forma, gestionar estas contradicciones. Yo quiero que quede claro que yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni psicoanalista, y por lo tanto, si hay algún profesional en la sala, ya me perdonará que tenga esta desfachatez, digamos, de invadir su territorio de esta manera. Pero creo que se puede hablar también de estos temas desde otro punto de vista. Y a mí me interesa hablarlos desde el punto de vista de la comunicación, que es aquello a lo que me dedico, especialmente en el ámbito del cine, el ámbito de la imagen, pero el terreno de la comunicación me interesa especialmente porque creo además que la comunicación tiene un pecado original, y es el pecado original de la ingeniería. Cuando se empezó a hablar de comunicación y de ciencias de la comunicación, fueron los ingenieros los primeros que estaban trabajando aquello, estaban trabajándolo con las máquinas. Y de ahí surgió la célebre cibernética, pero la cibernética venía todavía teñida del pensamiento maquínico. Los ingenieros pensaban en máquinas que creaban circuitos muy simples.
Y detrás vinieron los teóricos de la comunicación, primero de la cibernética, luego incluso de la semiótica. Me acuerdo perfectamente a Umberto Eco escribiendo sobre eso. Y, por lo tanto, limitando estos circuitos, convirtiendo el sujeto en máquina, en lugar de hacer al revés. En lugar de haber convertido la máquina en sujeto, de haber repensado la complejidad del sujeto en la máquina, lo que hacían era convertir el sujeto en una máquina. Y entonces todas las comunicaciones partían de la base de un emisor, un receptor, un mensaje con un código. Y había que descifrar este código y todo estaba solucionado. No está solucionado porque las complejidades de los sujetos que están en un lado y otro del polo, la complejidad de la ecología que se crea, las influencias sociales que hay alrededor de un ámbito comunicativo, etcétera, 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 hacen que la cuestión sea mucho más compleja. Por lo tanto, para solventar esta complejidad hay que ir a buscar el sujeto. Y para ir a buscar el sujeto, quizá lo que hay que hacer es buscar el sustrato del sujeto, es decir, qué hay detrás del sujeto. Y a veces detrás del sujeto lo que aparece es la locura. ¿Por qué la paranoia? O sea, ¿por qué yo, que vengo de la comunicación y me interesa el cine y la historia, etcétera, por qué de pronto me intereso por la paranoia? Bueno, la verdad es que hace 20 y pico de años escribí un primer libro sobre la paranoia, se titulaba Elogio de la paranoia, y lo hice volviendo de Estados Unidos. Había pasado prácticamente 10 años en Estados Unidos. Y en los últimos años me había dado cuenta de que en ese país empezaba a producirse un fenómeno curioso, y es que el concepto de paranoia surgía constantemente. O sea, pero surgía en unos ámbitos muy precisos, porque ya se sabía que hay un estilo paranoico, por lo menos en la vida política norteamericana, ¿no? Se ha escrito sobre esto y se ha probado. Y por otro lado teníamos el ejemplo de la Guerra Fría, donde la paranoia estaba a flor de piel. Pero había algo más, es decir, estaban surgiendo cuestiones sobre la paranoia en ambientes muy populares, en el habla, pero también en los juegos, también en las películas, también en las novelas, etc. Yo tengo la idea, que es contraria al imaginario de la vanguardia, que creo yo que de alguna manera está agotado, y es que las cosas cobran verdadero sentido y tienen verdadera importancia en el momento en que forman parte de la cultura popular. Ten en cuenta ustedes que durante todo el siglo XX las vanguardias artísticas han hecho todo lo contrario. Es decir, se han colocado en la cresta de la ola, creando constantemente novedades que en el momento en que de alguna forma eran asumidas por medios, por instrumentos populares, de la industria cultural, por ejemplo, se consideraba que habían perdido su efectividad, que había que saltar de nuevo hacia adelante. Bueno, yo creo que estamos en la situación de decir todo lo contrario. En el momento en que estos medios, esta cultura popular, pero cultura popular industrializada, por supuesto, se hace cargo de cuestiones que antes eran minoritarias, en ese momento han cobrado una gran importancia social y ese momento es el momento de prestarles verdadera atención. Y esto es lo que me pareció a mí que estaba ocurriendo en Estados Unidos y, por lo tanto, al regresar pensé que tenía que escribir sobre aquello, escribí ese libro. Ahí se quedó y al cabo de 20 años tuve la necesidad de volver sobre ello porque me di cuenta que estaba ocurriendo aquí algo parecido a lo que había ocurrido allá. Es decir, la ola que yo había detectado en Estados Unidos, de pronto aquí también aparecía en el habla popular, en las formas de distribución. Llegaban las películas de allá, por supuesto, no tardaron 20 años, tardaron menos, pero de alguna manera se creó una especie de caldo de cultivo que me llamó la atención y pensé que tenía que revisar lo que había hecho. Y lo que hice fue un libro completamente nuevo. Entre medio, hay que decir que la realidad fue dándome la razón. Que a mí me pareció en ese primer libro que era simplemente una intuición, luego me di cuenta que conforme iba pasando el tiempo, las cosas se iban decantando hacia mi lado. El 11 de septiembre de 2001, con las Torres Gemelas, dio un pistoletazo de salida, digamos, del siglo XXI, ¿no? Y a partir de ahí la paranoia fue rampante en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Hay que decir que a mí me interesa también lo sintomático, es decir, cuando las cosas aparecen en este ámbito de la cultura popular, creo que se convierten en síntomas. Son síntomas de algo que está pasando, algo que es más profundo, y que los síntomas nos dan la puerta de entrada a estas cuestiones. Y por lo tanto, de lo
que yo quiero hablar aquí es de síntomas. Miren, en 1929, Freud escribió uno de sus libros más leídos y también más controvertidos. Seguramente fue más controvertido porque fue muy leído, que se titulaba El malestar de la cultura. Es un libro muy interesante que creo que todavía está vigente de alguna manera. Y en él decía muchísimas cosas, es decir, expresaba un pesimismo muy personal, pesimismo que venía también de su estudio sobre el sujeto humano, pero también sobre el entorno en el que estaba y que de alguna manera, digamos, iba creando una sensación de catástrofe. Entre todas esas cosas, él distinguió 3 puntos importantes a través de los que este malestar se estaba manifestando. Un punto era el cuerpo, el otro punto era el mundo exterior, lo que nosotros podríamos denominar la realidad, y el otro punto eran los demás, o lo que hoy llamaríamos el otro, el entorno de sujetos que hay alrededor de uno. Bien, estos 3 puntos siguen siendo en estos momentos, creo yo, 3 puntos fundamentales para entender un nuevo malestar de la cultura. No es necesario decir que tenemos un problema con el cuerpo, precisamente porque le estamos dando una gran importancia, porque el cuerpo está muy presente en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Hablemos de los deportes, hablemos de los piercings, de los tatuajes, hablemos de la preocupación por la salud, etcétera, etcétera. Claro, ahí nos volvemos a encontrar con otra contradicción y esto, digamos que también es un problema del lenguaje. En el momento que decimos que esto es problemático, automáticamente parece que adjetivemos todas estas cuestiones como cuestiones negativas. Sin embargo, pueden ser perfectamente positivas, todos lo sabemos. Cuidarse el cuerpo, cuidar la salud, practicar el deporte, incluso tatuarse el cuerpo puede ser algo muy beneficioso, muy positivo o lo que sea. Pero, por otro lado, implica, de alguna forma, una herida que está allá, que no está cicatrizada. Si estamos tan al cuidado de nuestro cuerpo, es que algo nos preocupa, y nos preocupa no solo personalmente, sino también socialmente. No hay ni que decir que el problema de la realidad es un problema trascendental en estos momentos. Una de las palabras, uno de los conceptos que más en boga se ha puesto estos últimos meses ha sido el concepto de posverdad. Parece que nadie puede escribir en estos momentos si no se refiere a la posverdad. Bueno, pues la posverdad también es un problema problemático, se refiere también a la realidad. Julio Llamazares, hace un par de días creo, en El País, fue el único que dijo, creo, lo más sensato sobre la cuestión de la posverdad. Dijo, si se trata de mentiras, ya sabíamos lo que era. Es cierto. Es decir, que si la posverdad es la mentira de siempre, no es necesario llamarle posverdad. Si se le llama posverdad es porque la verdad tiene un problema. Es decir, el concepto de verdad y, por lo tanto, el concepto de realidad, tanto de lo que es realmente, tiene un problema para nosotros. Lo tiene porque hay muchas mediaciones con esta realidad. Lo tiene porque se puede mentir muy fácilmente, etcétera, etcétera. Y que tenemos toda una serie de cuestiones que indican que lo que Freud en los finales de los años 20 presentaba como algo problemático sigue siendo problemático. Y las relaciones con los demás también son problemáticas porque hemos creado toda una serie de adminículos, de dispositivos que se supone que son para conectarnos con los demás, y lo son. Teléfonos móviles, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero estos dispositivos que están colocados ahí para ayudarnos a conectarnos con los demás, en realidad nos alejan de alguna manera de los demás. O sea, nos comunican, nos podemos comunicar más fácilmente, pero también establecen una mediación con los demás, como la forma en que podemos dirigirnos a los demás, cómo podemos crear una conversación con los demás. Es decir, es un punto problemático.
Aparte de esto, Freud decía dos cosas que me parecían a mí también fundamentales. Por un lado, él, aparte de todo esto, hacía una enfervorizada defensa de la tecnología de su tiempo. Y creo que esto es importante porque también hoy, a pesar de todo esto, es necesario no solo estudiar la tecnología, no demonizarla, sino también defenderla. Y ahí está el kit de la cuestión, como veremos luego. Esta defensa de la tecnología, que por un lado nos puede determinar, que por un lado nos introduce en esta paranoia, que por otro lado nos puede salvar de la misma. Y lo otro era que ponía de cierta manera en duda la cuestión de progreso. En ese momento, el progreso, tal como se venía entendiendo desde el siglo XVIII, empezaba a problematizarse. Walter Benjamin también lo hizo. Decía que el progreso siempre puede convertirse en lo contrario. Un poco es lo que estoy diciendo yo. Es decir, las cosas pueden ser buenas hasta un momento determinado, pueden ser positivas en un momento determinado que se convierten en negativas. Esto creo que es necesario también que lo tengamos en cuenta. Decía que Walter Benjamin lo dijo porque lo dijo en unos textos muy bellos sobre unas tesis sobre la historia y adoptó una imagen sacada de un cuadro de Klee, el ángel Angelus Novus, que es una figura de un ángel que está, según la interpretación que hacía Benjamin, era el ángel de la historia, está mirando al pasado y está empujado por el viento de la historia hacia el futuro. El futuro él le da la espalda al futuro, no está viendo lo que viene en el futuro, pero en cambio está viendo los desastres que ese viento de la historia que lo empuja hacia el futuro está dejando en el pasado. Ese punto, expresado de esta forma estética, Freud lo entendía también, y creo que esto también es importante. Es decir, el darnos cuenta de que aquellas cuestiones que tenemos secularmente como positivas pueden ser negativas, pero también todo lo contrario. Puede ser que aquello que consideramos negativo pueda ser positivo. Yo también pretendo hacer, como he dicho, una defensa a ultranza de los medios de comunicación y de las tecnologías que creo que establecen los parámetros de la realidad contemporánea. Y es curioso, pero también Julia Kristeva, una de las grandes pensadoras francesas, psicoanalista también, en el año 1993, creo que era, en un libro que se titulaba significativamente Les maladies de l'âme, es decir, las enfermedades del alma, que creo que está muy bien para hablar, cuando hablamos de psicopatologías, quizás mejor hablar de estas enfermedades del alma. El alma, desde luego, tiene un sentido muy metafórico aquí, sentido de sujeto. Se preguntaba si todavía teníamos alma, es decir, si realmente el sujeto existía, si aquel mundo interior que se había ido creando desde el Renacimiento y que Freud, de alguna manera, a finales del siglo XIX, había empezado a discutir, porque había descubierto que en aquel sujeto, que la Ilustración, que el racionalismo había entendido como un sujeto perfectamente dotado para gestionarse a sí mismo, había encontrado un resorte, el inconsciente, que podría dominar este sujeto, por lo tanto ya había ahí un punto de problematización. Y que luego pues, muchos escritores, como por ejemplo Virginia Woolf, cuando escribía el derecho a una habitación propia, era la búsqueda de ese espacio que podía ser un espacio exterior donde pensar, pero también era la respuesta a un espacio interior. Kristeva se preguntaba, ¿todavía tenemos eso? Y respondía de alguna manera diciendo o añadiendo a esa pregunta si todavía lo tenemos en la era, decía, de los narcolépticos, de los aeróbics y del zapping. Claro, esa triada se parece mucho también a la de Freud. Los narcolépticos, ella decía narcolépticos en aquellos momentos, hoy podríamos decir la tendencia a la medicamentalización, que está arrinconando las terapias por la palabra. Hablaba de los aeróbics, nosotros podemos hablar hoy del culto al cuerpo, y hablaba del zapping, que es una cuestión que tiene que ver con la tecnología y, por lo tanto, con la gestión de la imaginación. Esos tres puntos también estaban ahí ya en el año 1993, 20 y pico de años antes de ahora.
Vamos a intentar, este es una especie de prolegómeno, vamos a intentar hacer una especie de geografía, digamos, de la locura o de estas enfermedades del alma, para ver cómo están relacionadas con la historia. Como ha dicho Josep antes, la ciencia contemporánea ha invadido completamente todos los campos del saber y en estos momentos parece que no pueda haber ninguna certeza que no sea científica. O sea, el concepto de ciencia está constantemente presente incluso en aquellos que no están haciendo ciencia, pero siempre lo científico tiene que estar allá. Eso, en fin, debería ser discutido, pero no en este ámbito. Pero hay dos problemas en la ciencia que creo que son importantísimos, y es el hecho de que ha olvidado el sujeto y ha olvidado el significado. Es decir, la ciencia no busca significados y la ciencia no se preocupa del sujeto. Lo he dicho antes con respecto a la comunicación. Y estos son, digamos, dos agujeros muy importantes en toda empresa que tenga que ver con el saber, porque nos dejan completamente inermes delante de estas aventuras del conocimiento. La locura es, de alguna manera, el trasfondo del sujeto. Esto lo dice, por ejemplo, un psiquiatra como Fernando Colina, que yo creo que sus libros son muy didácticos y son, de alguna manera, revolucionarios porque colocan la cuestión de las enfermedades mentales en unas coordenadas que no son las habituales. Por ejemplo, decir que las enfermedades mentales tienen siempre algo de históricas. Es decir, que no son exactamente enfermedades naturales, sino que son enfermedades que se desarrollan a lo largo de la historia y que tienen una predominancia según el tiempo histórico en el que se presentan. Y una de ellas, insiste muy claramente, es una enfermedad que solo aparece en la modernidad. Habla en este sentido de la esquizofrenia. Es decir, no había esquizofrénicos antes de la modernidad. Los hay en la modernidad. ¿Y por qué? Por dos razones, dice. Porque es una enfermedad del lenguaje y por la ciencia. Porque la ciencia crea también una disrupción en nuestra mente entre un saber positivo, pero que no dominamos nosotros, y la necesidad de tener un significado, de entender las cosas. Eso para Colina es fundamental. Eso hace que sea una enfermedad histórica. Tendemos a pensar que lo que ocurre es que el sujeto cuando enferma, es decir, cuando el alma enferma, produce unas determinadas enfermedades. Sin embargo, lo podemos ver a la inversa. Es decir, y eso también lo dice Colina, no el sujeto, porque el sujeto es algo que se construye históricamente, sino podemos decir el ser humano, cuando no hay un sujeto, está formado precisamente por todas estas, digamos, enfermedades. Es decir, la paranoia, la melancolía, incluso podríamos pensar que formas de la esquizofrenia están allá, cuando no hay todavía la formación del sujeto. El sujeto, cuando se forma sobre este pozo. Es decir, es una victoria sobre esta cuestión, esa amalgama que es puramente patológica, podríamos decir, aunque la patología no esté ahí. El sujeto, por lo tanto, es la victoria sobre eso, y luego el sujeto enferma, lo que hace es recoger alguna de estas cuestiones que están ahí latentes y expresarla siempre a través del vector de la historia. Colina en realidad está hablando de las enfermedades mentales del sujeto, evidentemente. Es decir, está hablando de la historia, pero es el sujeto el que se expresa a través de la historia, ¿no? Es decir, en un momento determinado el sujeto puede ser melancólico porque las condiciones históricas hacen que sea melancólico. En otro momento este sujeto será paranoico y en otro momento podrá ser esquizofrénico. Yo voy un poco más lejos que todo esto. Yo pretendo indicar que es la propia época también la que enferma hasta cierto punto. Es decir, la que tiene una estructura que puede ser melancólica, que puede ser esquizofrénica o que puede ser paranoica. Claro, podríamos hacer una división que sería muy simple quizá, pero nos ayudaría a entender las cosas. O sea, la melancolía es una enfermedad
enfermedad filosófica de alguna forma, porque afecta también a pensadores, a genios, artistas a lo largo de la historia. Por lo tanto, como enfermedad o como posición, digamos, del sujeto, forma parte de la época clásica. Es decir, así muy generalmente, antes de la Ilustración, la melancolía se podía dar. Después de la Ilustración, en el siglo XIX, aparece la melancolía de forma muy distinta. Como dice Colina, en el XIX, sobre todo a mediados del siglo XIX, la esquizofrenia empieza a ser la enfermedad preponderante. Y yo diría entonces, la paranoia es una enfermedad de después de la esquizofrenia, es decir, la enfermedad de la época actual. La enfermedad, quizá, podríamos decir, del posmodernismo. La época clásica sería melancólica, la época de la modernidad sería esquizofrénica y la posmodernidad sería, en este sentido, paranoica. Y por eso nosotros estaríamos instalados ahora en esta paranoia. Claro, ustedes me pueden decir, y cuando usted habla de la época clásica, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, a todo lo que hay antes del siglo XVIII, hasta el principio de los tiempos. No, es evidente que si entrásemos históricamente en esas épocas podríamos, desde luego, barajar momentos de inflexión muy distintos. Pero hay algo que creo que determina un corte trascendental entre eso que yo llamo la época clásica y lo que viene después en la modernidad y la posmodernidad. Y es el hecho de la industrialización, es el hecho de la introducción de las tecnologías en la sociedad. La industrialización crea un tipo de sociedad y, por lo tanto, un tipo de realidad completamente distinto del que había antes. Es como si se superpusiera una determinada capa sobre el mundo natural y en esa capa del mundo natural el sujeto se comporta de forma muy distinta a como se podía comportar antes. Por lo tanto, eso ya marca claramente la diferencia entre esta época clásica de la que estoy hablando y las épocas posteriores. La incidencia, primero, de la industrialización y la incidencia de la tecnología. Bernard Stiegler, que es uno de los grandes teóricos franceses del momento, Francia es una sociedad en la que todavía se piensa. Yo creo que es una de las pocas. Y por eso, digamos, puede salir más o menos bien parada, no sabemos todavía, de situaciones como la de las elecciones de ayer. Digo que no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado, ni sabemos si también es lo mejor bien parada que podía haber salido, pero nos da de alguna forma la lección de una determinada madurez que creo que viene dada precisamente por esta cultura que tiene la sociedad y por esta capacidad de pensar. Stiegler habla en uno de sus últimos libros, que se titula La disrupción, y que tiene como subtítulo una pregunta que tiene mucho que ver con lo que estoy yo aquí hablando hoy, que es ¿Comment ne pas devenir fou? Es decir, cómo no convertirse, cómo no ser, cómo no estar loco. Él habla del concepto de época. Y dice que cada vez que hay una nueva tecnología, un cambio tecnológico importante, se produce un cambio de época. Y él habla de cambio de época refiriéndose a aquellos elementos que forman una determinada cultura, una determinada sociedad, un determinado sujeto, es decir, la forma de pensar, las formas religiosas, los procesos culturales, los procesos de construcción del conocimiento, la propia construcción del sujeto, etcétera, etcétera. Él dice que se produce esto en dos movimientos. Un primer movimiento, que es el de la disrupción, es decir, el movimiento del parar, el detener aquello que estaba sucediendo en la época anterior, y un segundo movimiento en el que se crea la nueva época. La distancia entre estos dos movimientos puede ser más o menos grande, pero de alguna manera, digamos, la tendencia es a este paso de un lado a otro. Y él afirma, en estos momentos, en esta situación actual, nosotros no tenemos una nueva época, es decir, no tenemos un nuevo significado. No se nos ha planteado un nuevo pensamiento todavía, no se nos ha planteado un nuevo significado, no tenemos los instrumentos para entender la interrupción de aquello que sabíamos antes. Por lo tanto, estamos situados justo
en el punto intermedio entre estos dos cambios. Y esto se alarga lo suficiente como para que haya un malestar de la cultura en este punto central. Esto creo yo que es interesante. Voy a darles algunos ejemplos, también así nos vamos a extraer un poco más, sobre estas relaciones entre la cultura y la enfermedad del alma, la locura, o como le queramos llamar. Aquí está uno de los cuentos de Gogol, Diario de un loco. Es un cuento corto, 25 o 30 páginas. Gogol en él habla de los funcionarios, su tipología clásica, de los problemas de los funcionarios rusos, y aquí es un funcionario que se vuelve loco, y se vuelve loco paulatinamente. Es decir, la forma que va expresándose en el diario, vas viendo que va entrando en el delirio, y acaba creyéndose el rey de España. Es curioso, piensa en España, quizá porque estaba muy lejos y no tenía, digamos, los parámetros suficientes, aunque en realidad si hubiera leído, que no podía todavía, a Valle Inclán, posteriormente se hubiera dado cuenta de que tenía toda la razón para pensar que había estado o que estaba en un país de locos. En fin, cuando le ingresan en el manicomio, él empieza a interpretar lo que le ocurre en el manicomio como una especie de protocolo de las Cortes españolas. Es decir, lo están tratando muy mal, lo están metiendo en calabozos y piensa de momento que esto es lo que hacen los españoles. Y finalmente termina con un párrafo que no me resisto a no leerlo, porque creo que es muy, muy interesante para lo que voy a decir a continuación. Él dice: «Cómo ondea el cielo delante de mí. A lo lejos centelleaba una estrella, el bosque de árboles sombríos desfila ante mis ojos y por encima de él asoma la luna nueva. Bajo mis pies se extiende una niebla azul oscura. Oigo una cuerda que sueña en la niebla. De un lado está el mar y del otro Italia. Allí, a lo lejos, se ven las chozas rusas. Quizás sea mi casa la que se vislumbra allá a lo lejos. Es mi madre la que estás sentada en la ventana. Madrecita, salva a tu propio hijo». Bueno, yo cuando leía esto me hacía pensar en un cuadro de Chagall, ¿no? Es decir, no sé por qué me vino a la mente un cuadro de Chagall. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, sería un anacronismo, pero parece como si el universo de Chagall de alguna manera reinterpretara visualmente aquello que Gogol había expresado literariamente. Pero claro, es más complejo que esto, porque Gogol, al expresarse de esta manera, es decir, al estar representando la mente de un loco, está confabulando, está poniendo de manifiesto una serie de formalidades, una serie de relaciones que en el cuadro de Chagall aparecen como simplemente arte moderno. Claro, ¿Estaba Chagall loco en este sentido? No, sabemos perfectamente que no lo estaba, no tiene ningún sentido planteárselo de esta manera. Sin embargo, hay una especie de vaso comunicante entonces entre lo que en un punto es expresión literaria de una realidad, de una fenomenología de un sujeto, y lo que por otro lado es expresión artística. Es decir, lo que por un lado se expresa como locura, por el otro lado se expresa de alguna forma como normalidad dentro de un ámbito artístico que ha cambiado fundamentalmente. Claro, a finales del siglo XIX, un teórico, Max Nordau, escribió un libro que se llamaba Degeneración. Fue un libro famoso porque los nazis lo aprovecharon después para demonizar toda la pintura moderna, todo el arte moderno. O sea, Nordau decía básicamente que había un proceso de degeneración en la sociedad. El proceso de degeneración lo veía en las nuevas formas que habían de aparecer del arte, en los simbolistas, etcétera, pero también lo veía en las nuevas tecnologías. Hablaba de las comunicaciones, de los trenes, etcétera, y esto le parecía horrible, le parecía que descomponía el mundo que él conocía.
Claro, evidentemente era un personaje muy reaccionario y, como digo, los nazis lo utilizaron y los nazis hicieron una serie de exposiciones de arte degenerado que en realidad son exposiciones sobre arte contemporáneo, el mejor arte que se estaba haciendo en aquellos momentos. Pero podemos decir que, aunque fuera desde el punto de vista equivocado y que la interpretación fuera errónea, en realidad estaba detectando un cambio que se estaba produciendo. Es decir, un cambio no hacia una degeneración, sino un cambio hacia una transformación completa de la sociedad por la que aquello que de alguna manera estaba en el subsuelo de esa sociedad subía a la superficie. En ese subsuelo estaban formas de la locura, formas de la psicopatología, que aparecían como formas de comportamiento, con formas estéticas, etc. Otro ejemplo posterior, lo podemos encontrar con... He escogido estos dos, pero seguramente podía haber escogido otros, ¿no? La novela de Doris Lessing, Briefing for a Descent into Hell, es decir, una especie de diario también de descenso al infierno. Doris Lessing aquí nos presenta un personaje, una especie de Ulises también, que tiene un viaje, pero es un viaje mental por paisajes marinos y luego paisajes astrales, que no se sabe muy bien la parte, digamos, marina, si ha sucedido en realidad o no ha sucedido. Esto él lo expresa, este personaje lo expresa en un manicomio. Y lo que hace Doris Lessing, por lo tanto, es también intentar presentar la expresión mental de ese personaje inmerso en la locura. Claro, esta expresión mental, esta forma de delirar del personaje, desde el punto de vista literario, es muy parecido al Ulises de Joyce. Es decir, aquí lo vemos al revés, ¿no? El Ulises de Joyce es anterior. Entonces volvemos esta vez a hacernos la misma pregunta. ¿Estaba Joyce loco? Esta es una pregunta que se hizo Lacan. Lacan ya dijo, cuando le interesó Joyce, oiga, Joyce está loco, y llegó a la conclusión de que no lo estaba. Es decir, que Joyce precisamente lo que había hecho era construir su propio síntoma. Es decir, él había construido su propio mundo donde era capaz él mismo de solventar el problema de la escisión que podía provocar la locura. Pero bueno, tenemos otra vez esta cuestión de los vasos comunicantes. Lo que Doris Lessing expresa como locura de un personaje, resulta que en otra obra literaria ha sido expresado no como locura, sino como flujo mental, como corriente de pensamiento, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto yo creo que lo que nos muestra es que hay, y sobre todo conforme va avanzando el siglo XX, se produce una comunicación muy estricta entre lo que pensábamos que era locura y lo que son las manifestaciones culturales. Se produce, por lo tanto, esta transición de un periodo a otro, y creo que es necesario plantearse estas relaciones. Yo recuerdo que viajando por Francia hace un tiempo, llegué a Montauban y me encontré en el Museo Ingres, me encontré con una exposición que intentaba relacionar Picasso con Ingres, porque Picasso había estado muy interesado, había estado también en Montauban y estaba muy interesado en pintor Ingres. Entonces, en uno de los paneles había estos dos cuadros, un cuadro perfectamente realista y otro, un cuadro de Picasso. Y esto me hizo pensar, me hizo recordar también una anécdota que se explicaba sobre dos historiadores del arte, amigos y enemigos a la vez, porque tenían dos concepciones distintas de la historia del arte. Uno era Gombrich, el otro era Panofsky. Y se cuenta que cuando Panofsky dio una conferencia en la que asistió Gombrich se quedó al final de la sala, y entonces Panofsky iba mostrando diapositivas, pronto mostró una diapositiva con una catedral románica y una catedral gótica, y dijo, con mucho énfasis, aquí ha pasado algo entre una cosa y otra. Y Gombrich murmuró desde el fondo, hombre, lo que ha pasado es que hemos pasado del románico al gótico. Vale, muy bien. Esta digamos, es la actitud positiva y positivista, ¿no? Es decir, que hemos cambiado de estilo. Claro, Panofsky de alguna manera estaba diciendo que había pasado algo más. Yo creo que
aquí también podemos decir lo mismo. Algo ha pasado entre Ingres y Picasso y no podemos decir simplemente que se ha cambiado de estilo. Sí se ha cambiado de estilo, pero este es el resultado. Algo ha pasado. Ese algo es lo mismo que está pasando entre, digamos, Gogol y Chagall, o lo que puede haber pasado entre Ulises, aunque ahí es a la inversa, y Doris Lessing. Y ya digo que hay muchos ejemplos en este sentido, ejemplos de la transición entre un lado y otro de la frontera. Bien, mi tesis, que está en el libro, pero que también es como una especie de excusa para empezar a pensar. Me gusta plantear problemas que a veces son irresolubles y que a veces escandalizan, pero que creo que son útiles porque ponen en marcha el pensamiento. Mi idea fue decir, me da la impresión de que el siglo XIX fue histérico, que el siglo XX ha sido esquizofrénico y que el siglo XXI es y va a ser paranoico. Y a partir de ahí pensemos qué quiere decir todo esto. ¿Qué quiere decir? Que las épocas en sí mismas, que los siglos pueden enfermar. Bueno, para empezar no sabemos exactamente qué son los siglos. Los siglos son una cuestión de calendario, ¿no? Es decir, hay quien dice, y yo creo que historiadores y que tienen toda la razón, que el siglo XIX fue muy largo. Es decir, en realidad terminó en 1914, ¿no? En cambio, el siglo XX ha sido muy corto. Se empezó en 1914 y creo que terminó pues, quizá en 1989, seguramente, ¿no? Y ahí entramos en otro ámbito. Por lo tanto, hablar de siglos es muy arriesgado. Pero bueno, sí podemos hablar de épocas en el sentido que hablaba Stigler. Y si más o menos coinciden con los siglos es otra cuestión. Pero posiblemente creo que hay toda una serie de razones para pensar que hay estos vectores que determinan de alguna manera el aspecto de esa época, el aspecto histérico del XIX, el aspecto esquizofrénico del XX y el aspecto paranoico del XXI. Claro, si no hay una enfermedad, ¿cuál es la comunicación que hay entre el sujeto? Es decir, estas enfermedades del alma, enfermedades del sujeto y estas enfermedades o estas formas de la época. Bueno, yo creo que la conjunción se establece precisamente a través de las tecnologías, a través de las formas sociales, puesto que han sido creadas por los sujetos y puesto que tienen una serie de determinantes culturales que enfocan, por un lado, hacia una posible enfermedad y por el otro, a una manera de ser de la sociedad. Si la sociedad enfermara, podría enfermar de aquella manera. No es necesario que enferme. Metafóricamente puede estar determinada de esta forma. Hay varios autores que hablan de ello. El mismo Colina, cuando considera que las enfermedades mentales pueden tener que ver, o sea, que pueden ser históricas, de alguna forma se está acercando a esto, pero hay antropólogos como Ruth Benedict que habla de algunas patologías, de esquemas de determinadas culturas. Le habla de culturas primitivas y de alguna manera que estas culturas pueden tener unos rasgos que tendrían relación con la patología. Un pensador francés también, pero de origen argentino, como Luc Boltanski, ha escrito un libro hace bien poco, que me ha sorprendido, pues que se titula Enigmas y complots, y habla precisamente de la paranoia y de la cuestión de la sospecha, y cómo se crea esta sospecha a lo largo del siglo XX, precisamente a través de novelas policíacas y novelas de espionaje, y cómo llegan a determinadas formas actuales de la cultura. Y un filósofo que se ha puesto de moda, coreano-alemán, se llama Byung-Chul Han, cuya particularidad es que escribe libros de filosofía muy cortitos. Es una ventaja porque puede vender muchos de estos libros. En realidad, si mi libro lo partiera en tantas partes como parte de los suyos, pues yo tendría 6 o 7 libros, pero tengo la manía de escribir libros larguísimos. Él habla en uno de sus libros de enfermedades emblemáticas. Por lo tanto, de alguna manera también está eso presente. Lo que a mí me parecía al principio que, digamos, era una excursión muy personal por estos ámbitos, he acabado comprobando que de alguna forma está ahí para ser pensada. He planteado aquí una especie de constelación, que sé que quizá no se vaya a ver muy bien, pero que creo que puede explicar básicamente estas vías de pensamiento. Esta constelación de síntomas es una constelación que podría ser representada por otros ejemplos. He escogido estos, pero podría ser representada por otros.
Pues en principio el siglo XIX como siglo histérico. La histeria es una enfermedad del cuerpo en el sentido de que aquello que estaba antes en el interior, en el sujeto, aparece en el cuerpo, aparece como señales en el cuerpo, con un cuerpo rígido de alguna manera, ¿no? Y el siglo XIX, a partir de determinado momento, empieza a poner en la superficie aquello que antes había podido estar soterrado. Y lo hace a través de la construcción de las grandes ciudades, a través de la industrialización, a través de las tecnologías como el ferrocarril, como el telégrafo, que van saliendo cada vez y que están colocando fuera aquello que estaba dentro. Por lo tanto, aquí el cuerpo social está mostrando en su superficie corrientes que antes eran internas. Yo como ejemplo, desde el punto de vista artístico, he escogido esta novela de Dickens, pero ya digo que podría ser otras, porque me llamó la atención esta novela de Dickens, que es muy divertida, por otro lado, porque crea un personaje que de entrada, ese personaje, y voy a leerlo también, dice lo siguiente. Pues bien, lo que yo quiero son hechos. No les enseñes a estos muchachos y muchachas otra cosa que hechos. En la vida solo son necesarios los hechos. No planteéis otra cosa y arrancad de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente a base de hechos. Todo lo que no sea esto no les servirá jamás de nada. De acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos y de acuerdo con esta norma hago educar a estos muchachos. Ateneos a los hechos, caballeros. Esta voluntad de plantearse solamente el hecho como el punto nodal de la verdad, es claramente histérico. Lo vemos ahora, seguramente no se veía entonces. No se veía entonces cuando uno de los libros emblemáticos sobre la realidad de ese tiempo sería el libro de Comte sobre la filosofía positivista, la filosofía de los hechos. Está en la literatura, está también en la filosofía. Estamos todavía en el régimen de los hechos, porque por otro lado lo que hay que decir es que a pesar de que yo estoy diciendo que cada época tiene esta enfermedad emblemática, eso no quiere decir que no se superpongan, quiere decir que desaparezca una para que aparezca la otra. Una sube más a la superficie, es más hegemónica que las otras, pero de alguna manera las otras permanecen. Por lo tanto, estamos todavía en el régimen de los hechos, estamos todavía en ese régimen de ese burgués que solamente entiende lo que es útil. Lo empezamos a discutir, y lo empezamos a discutir a veces incluso en la universidad, pero no con mucho éxito. Hay algo más que hechos. Por ejemplo, hay síntomas, y la diferencia entre el hecho y el síntoma sería que el hecho tiene la finalidad del hecho está en sí misma. O sea, el hecho contiene la verdad, mientras que el síntoma es, como he dicho antes, la puerta de entrada a una discusión mucho más amplia, algo que está más allá del síntoma. Sustituir hechos por síntomas es importante. En el siglo XX como siglo esquizofrénico, bueno, esto se empieza a notar precisamente a finales del siglo XIX, es decir, cuando empieza el cambio, cuando empieza ese cambio que nos mostraba precisamente la diferencia entre Gogol y Chagall. Y he escogido dos ejemplos también de cultura bastante popular. Uno es el famoso libro, bueno, los dos son famosos, de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, una manifestación de una personalidad escindida. Es cierto que el romanticismo, pero el romanticismo tenía la figura del doble y había estado allí desde siempre. Pero aquí, digamos que desaparece esta aura romántica, que sigue estando ahí, en el siglo XIX, evidentemente, pero desaparece la aura romántica y se convierte en algo mucho más cotidiano. Es decir, ya no es una pregunta que se hace el propio sujeto, como el caso de Edgar Allan Poe en William Wilson, sobre su imagen en el espejo y sobre el mismo, etc., sino que ya es algo cotidiano. Aquí es un personaje que ha inventado una fórmula y que con esta fórmula su cuerpo varía y él se convierte en otro personaje, un personaje bueno y otro personaje malo. Hay que decir que a partir de entonces, para decirlo de alguna manera, empiezan a surgir en el ámbito de la psiquiatría casos de doble, triple y cuádruple personalidad que irán continuando hasta mediados del siglo XX. En los años 50, 60, todavía había alguna película sobre estos casos de múltiples personalidades, casos claramente esquizofrénicos que la literatura detecta inmediatamente. Y luego Drácula. ¿Por qué Drácula? Bueno, pues Drácula podríamos decir por muchas cosas. O sea, la figura del vampiro sería seguramente una figura para estudiar, sobre todo para estudiar relacionándola con la figura del zombi,
que en estos momentos es mucho más popular que el vampiro. Hace poco tiempo todavía los vampiros, digamos, reinaban en la cinematografía. Sin embargo, ahora, sobre todo en la serie de televisión, son los zombies. ¿Qué ha ocurrido ahí también, ¿no? Yo creo que los zombies son una monstruosidad de la paranoia, ¿no? El vampiro era algo más directo, un ataque, el mal personificado en un sujeto que podía atacar en la noche, etc. El zombie puede estar en cualquier parte, etc. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Lo que me interesa de la novela de Bram Stoker es precisamente el hecho de que descompone completamente el régimen de la organización de la novela, antes que Joyce, y lo hace de forma distinta, porque si han leído Drácula, se habrán dado cuenta de que está compuesta de cartas, diarios, entradas de diario, comunicaciones, etc. Es decir, es una novela absolutamente desperdigada en este sentido. Es una novela que se ha escindido también a sí mismo y que se presenta diferentes posibilidades, diferentes formas de ver la realidad. El lector tiene que conjuntar todas esas cuestiones y avanzar en ellas, el plot que se le está explicando. Para la cuestión de lo simbólico, porque ahí abajo yo he introducido tres elementos que pertenecen también al campo de Lacan, que sería lo real, lo simbólico y lo imaginario. No voy a entrar en ello porque además no tenemos tiempo, veo que el tiempo corre muy deprisa, pero son tres categorías que Lacan establece como categorías del sujeto y las estudia profundamente. Entonces yo pensé que también tenían una cierta relación con estas épocas. Y lo simbólico tendría que ver o estaría representado por el curso de Lingüística General de Saussure. Colina dice también que la esquizofrenia es una enfermedad del lenguaje, que es en el momento en que el lenguaje, precisamente a través de lo que dice Saussure, se separa en un significante y un significado, por ejemplo, empieza esta escisión, no controlamos ya todo el lenguaje absolutamente. El lenguaje puede acabar hablándonos o hablar por medio de nosotros. Es muy complicado, no voy a entrar más allá, pero sería el libro simbólico, el libro emblemático en este sentido. Y el siglo XXI como siglo paranoico, que correspondería al imaginario, he dado como ejemplo una novela de un escritor californiano, que seguramente conocerán porque se ha convertido en un escritor de culto en los últimos años, que es Philip K. Dick. Philip K. Dick escribió la mayoría de sus novelas entre los años 50, 60 y 70. Lo conocía un pequeño número de personas en el mundo, aficionados a la ciencia ficción. En Francia era bastante famoso, pero no en Estados Unidos. Y empezó a hacerse famoso cuando produjeron una de sus novelas, que era Blade Runner. O sea, la emblemática Blade Runner era una novela de Philip K. Dick, pero tuvo la desgracia de morirse antes de que estrenaran la película y por lo tanto se perdió esta parte de su vida que hubiera sido la parte famosa. A partir de ahí se han producido multitud de adaptaciones de sus películas, se ha convertido, como digo, en un escritor de culto, lo cual también es sintomático, puesto que Philip K. Dick hablaba de la paranoia y hablaba de las alucinaciones de los sujetos, de las situaciones que él las presentaba como reales en sus novelas, etc. Era un gran visionario, era capaz de enseñarnos cómo iba a ser el mundo del futuro, el mundo de las multinacionales, el mundo de los flujos financieros, etc. No es un buen escritor. Como escritor es bastante mediocre, unas novelas suyas son mejores que las otras. Pero yo siempre he pensado que es una especie de mezcla entre Chesterton y Kafka. De Chesterton tiene el sabor, tiene el gusto por la paradoja. Chesterton, saben que planteaba paradojas. La diferencia es que Chesterton las solventaba. Chesterton, que era un patrocinador, digamos, del sentido común, planteaba una paradoja a través, por ejemplo, de los cuentos sobre el Father Brown, que era un detective cura detective. Planteaba una paradoja y después finalmente se resolvía en que aquella paradoja no tenía nada de especial, era algo de la percepción, lo habíamos percibido mal y era completamente distinto. Philip K. Dick no, Philip K. Dick plantea paradojas, las deja ya y las convierte en realidad, de manera que los sujetos que están, los personajes que están en las novelas tienen que lidiar con esa paradoja, con esa realidad absolutamente paradójica. Y de Kafka tiene precisamente eso también. Kafka coloca a sus sujetos, a sus personajes los coloca en ambientes absurdos.
¿no? Alguien que no puede entrar en un castillo, alguien que le acusan de algo que no sabe qué es, etc. Alguien que se convierte en una cucaracha. Los sujetos de Kafka viven esto con extrañeza. Es decir, se dan cuenta de que algo está pasando e intentan, de alguna manera, recomponer lo que estaba sucediendo. Los personajes de Philip K. Dick no son así. Viven normalmente en esa locura. Es decir, la realidad ha enloquecido, pero ellos se comportan no exactamente como se comportaría el californiano medio en Berkeley en los años 50 o 60. Tiene que adaptarse, pero se adapta normalmente. Es decir, tiene otras conductas, tiene otras formas de pensar y actuar, pero no se plantea en absoluto que aquello sea problemático. Y como digamos, libro emblemático, he colocado el libro sobre los fractales, porque me parece que visualmente es muy impactante la nueva geometría fractal. Aquí tienen un ejemplo para los que no lo conozcan, pero en Internet está lleno. Estas figuras están presentadas siempre en movimiento, son la respuesta a unas fórmulas matemáticas. Esto también es interesante, es una fórmula matemática que cuando es visualizada produce estas geometrías absolutamente alucinantes, que además cuando se ponen en movimiento provocan unos flujos y unos cambios extraordinarios que parecen claramente delirios. Si colocáramos al lado de esto las figuras geométricas que conocemos de la geometría euclidiana, nos daríamos cuenta que aquí ha pasado algo también. Es decir, si antes esta geometría, ahora esta otra geometría. Bueno, regla general, yo creo que quería hablar un poco de las cuestiones de la histeria del siglo XIX, simplemente presentar. Didier Obermann es un escritor francés, creo que interesantísimo en estos momentos. Uno de sus primeros libros, una tesis doctoral precisamente, hablaba de la histeria y hablaba de la representación de la histeria tal como se había hecho en la clínica La Salpêtrière de Charcot, y cómo Charcot hacía dibujos y hacía fotografías sobre las pacientes. Fíjense que las fotografías son de estas poses hieráticas, casi teatrales, son lo que llama más la atención. Y esto nos permite relacionar estas composiciones, estas imágenes con la propia fotografía, porque la fotografía en sí no deja de ser un procedimiento histérico, puesto que detiene el tiempo, puesto que solidifica el tiempo en una pose determinada. Por lo tanto, hay una relación, digamos, bastante estrecha entre estas producciones de alguien que estaba estudiando la histeria y una tecnología que aparece a principios de siglo y que está haciendo algo también parecido. La esquizofrenia del siglo XX, que la podíamos representar de formas muy distintas, pero yo he presentado aquí a través del cine, y a través de los cómics, y a través de esa dicotomía y esa escisión que se produce en la sociedad entre un bando y otro, entre un bando occidental, una esfera occidental y la otra esfera de la Unión Soviética. Esto, evidentemente, durante todo el siglo XX no, a partir de la Segunda Guerra Mundial, provoca esta escisión. Muchas películas de los años 50 que se han leído como películas paranoicas pueden ser entendidas también como películas esquizofrénicas. The Invasion of the Body Snatchers, la invasión de los ladrones de cuerpos, es una película sobre personajes que están vampirizados, podríamos decir, por extraterrestres, pero no han perdido la apariencia normal y por lo tanto no puedes sospechar de todo el mundo porque todo el mundo puede ser un extraterrestre. Esto, visto desde este punto de vista, es paranoico, pero visto desde el punto de vista del propio sujeto, significa, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una escisión. Escisión que vemos también en los héroes de los cómics. Por un lado, una mitología que se crea, una mitología absolutamente moderna, que crea, por lo tanto, un mundo fantasmagórico, excesivo de superhéroes, pero también el hecho de que la mayoría de estos superhéroes viven una vida extendida, como Superman, ¿no? Clark Kent, Superman. Tanto ahí tenemos toda una serie de cuestiones que nos indican
la esquizofrenia del siglo XX. Pero mire, podríamos estar añadiendo ejemplos, y en realidad no llegaríamos a ningún sitio. No se trata tanto de estos ejemplos como la base de la discusión, sino los ejemplos como la ilustración de aquello que estaba pasando. Pero a mí me parece que fundamentalmente la esquizofrenia del siglo XX se traduce en una escisión moral muy importante que se produce durante y después, sobre todo durante el Holocausto. Es decir, cuando hablamos de que la sociedad alemana no fue capaz de reaccionar o de darse cuenta de lo que estaba pasando en los campos de concentración y con el exterminio de los judíos, quiere decir que había una mente escindida entre la vida cotidiana y lo que estaba ocurriendo allá. Que los propios soldados alemanes o los propios nazis, como Eichmann, etcétera, la tenían también, puesto que son muchos los autores, Steiner, por ejemplo, que se escandalizan ante el hecho de que podían estar en el campo de exterminio durante el día, irse por la noche con la familia, disfrutar de Mozart y conversar con ellos. Bueno, esto significa una mente escindida. Pero el problema es que esta mente escindida no se acabó allá, sigue con nosotros. Es decir, nosotros también en estos momentos somos capaces de vivir una vida cotidiana normal, mientras en otras partes del mundo están ocurriendo otras cosas. Y no se entienda esto como una especie de crítica moral a lo que estamos haciendo, sino simplemente una constatación de que tenemos esta articulación mental que nos permite vivir normalmente cuando están sucediendo cosas que no nos deberían permitir esa vida tan normal. Voy a ir terminando, porque creo que nos hemos atrasado mucho, ¿no? ¿Sí? Precisamente, en los años 70, Gilles Deleuze y Félix Guattari forman, digamos, una pareja intelectual y escriben un libro muy enigmático, que es el libro Anti-Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Yo he sacado de la espiral, le puse como subtítulo Capitalismo y Paranoia, precisamente para, digamos, establecer una cierta continuidad con este planteamiento. En este libro, Capitalismo y Esquizofrenia, lo que están haciendo Deleuze y Guattari es una especie de, para decirlo de alguna manera, de freudomarxismo, es decir, combinar no exactamente Freud, porque ellos son muy contrarios al psicoanálisis, pero de alguna manera Guattari había sido o era psicoanalista y por lo tanto, digamos, tenía una formación freudiana muy fuerte, y establecen esta relación que a mí me parece que es una de las relaciones más positivas en el pensamiento del siglo XX, que es la combinación de Freud y Marx, que de alguna manera Walter Benjamin o Herbert Marcuse también la desarrolló después. Lo que estaban diciendo, pero es un libro complicado, es un libro que en realidad es difícil de entender a la primera. Yo confieso que cuando lo leí a mediados de los 70, finales de los 70, no entendí prácticamente nada. Ha sido ahora, cuando desde otra perspectiva he vuelto al libro, que he entendido lo que estaban diciendo. Quizá porque había que pasar al otro nivel, es decir, al nivel de la paranoia, para poder entender la esquizofrenia en este sentido. Ellos están hablando, se está intentando solventar el problema del estructuralismo como una producción de significados fija, y la están convirtiendo en la idea de la máquina. Estoy haciéndolo de forma muy general y muy superficial, pero es interesante el trasvase, ¿no? Desde el punto de vista de la lingüística lo pasan al punto de vista de una mecánica fluida, de una mecánica del deseo, de una mecánica de los cuerpos, máquinas sociales de alguna manera, ¿no? Como si la sociedad estuviera organizada a través de elementos maquínicos que nos impelen a actuar de determinada manera. Creo que es así, ¿no? No exactamente como pueden decirlo ellos, que eran muy drásticos, pero sí que esto nos indica un panorama algo distinto. Y, de alguna manera, estaban diciendo que lo que intentaban era luchar contra la paranoia. Es decir, que intentaban establecer la positividad de un régimen esquizofrénico para diluir el poder de la paranoia, que lo veían como un poder dictatorial. Claro, yo creo que en este sentido les falló la percepción. Les falló la percepción porque estaban pensando que la paranoia quedaba detrás de ellos, y si se fijaban en la paranoia estadounidense, podía ser que ese periodo específico de paranoia política de los años 50 les quedase atrás. Si pensaban en la paranoia como una cuestión de
eso del control del significado, podría ser que sí también. Pero la paranoia como algo más amplio, algo que tiene que ver con toda una serie de funciones sociales de la relación del sujeto con esta sociedad, eso no quedaba atrás, sino que quedaba adelante. Por lo tanto, ellos lo que estaban haciendo era trazar la geografía de la esquizofrenia que había en aquellos momentos y que estaba terminando, y de alguna manera apuntar a la paranoia que venía delante. El próximo libro que hicieron, 8 o 9 años más tarde, que publicaron 8 o 9 años más tarde, que era 1000 mesetas, era un libro mucho más complicado todavía que el anterior, y era un libro, y es todavía, digamos, un libro paranoico. Es decir, era un libro en el que ya la forma de escribir, los temas que estaban tratando en ese libro entraban claramente en un nuevo panorama absolutamente distinto. Por lo tanto, en su propia forma de pensamiento, ellos dos ya establecieron claramente los dos escalones. El escalón que iba de los últimos estertores de esa relación entre la esquizofrenia y el capitalismo en el siglo XX y lo que nos esperaba en el siglo XXI. Y en realidad, para poder entender el siglo XXI, quizá hay que hacer una incursión bastante, digamos, peligrosa y problemática en ese libro 1000 mesetas que todavía está vigente. Fíjate, por ejemplo, aquí he hecho una antología de imágenes de un documental de un documentalista de la BBC que ha reunido toda una serie de películas que se hicieron antes de 2001. Hay dos partes en esta presentación. Una es el gesto, creo que es interesante, el gesto de los personajes viendo lo desconocido, y luego las catástrofes. He quitado el sonido para no estar abrumando excesivamente con todo lo que hay alrededor de lo que me interesa que vean. Es precisamente estas gestualidades. Estas gestualidades, algo que está fuera de campo, que luego evidentemente en las películas se ve, pero que puesto de esta manera nos muestra una especie de gestualidad que podríamos llamar social, ¿no? Algo que expresa una posición ante la realidad. Y luego las catástrofes, una detrás de otra en las ciudades, destruyendo edificios. El documentalista se llama, Adam Curtis, y ha hecho toda una serie de documentales a lo largo de los últimos 10 años que son muy interesantes porque es capaz de examinar el trasfondo de nuestra sociedad a través de producciones como esta, a través de avenidas que normalmente no son las que se utilizan para entenderla. Ahora, toda esta serie de catástrofes en realidad están antecediendo, están, digamos, preparando de alguna forma la catástrofe de las Torres Gemelas. Ya se dijo en su momento que parecía en una película lo que estaba sucediendo, ¿no? Y de hecho las películas habían imitado la realidad antes de que se produjera, pero no sabemos también si los que destruyeron las Torres Gemelas habían visto las películas e intentaron realizar un espectáculo como este. Y actualmente tenemos toda una serie de series de televisión que están claramente ancladas en la paranoia, desde la ya clásica y antigua Los Expedientes X, que tienen una vertiente de la paranoia y la sospecha que es quizá la más popular, porque habla siempre de conspiraciones que tienen que ver con extraterrestres, con cuestiones misteriosas, pero esta quizá es la parte, digamos, más peligrosa de esta estructuración paranoica actual. Nos encontramos con esta dicotomía, ¿no? Por un lado podemos decir estamos viviendo en la paranoia y debemos utilizar los elementos de la paranoia para avanzar en la construcción del sujeto y para producir el nuevo sistema de pensamiento, pero por el otro lado nos damos cuenta que constantemente están apareciendo en las redes, en muchas partes, corrientes de este tipo que son completamente improductivas y negativas.
las otras, las conocerán seguramente, House of Cards, Homeland, que es sobre todo en las 2 primeras temporadas, la serie paranoica por excelencia, 24 horas, en la que se mostraba un poco cómo podía ser Estados Unidos. Yo siempre he dicho que 24, la serie 24, era la contrapartida al ala oeste de la Casa Blanca, se la conocen ustedes, ¿no? El ala oeste de la Casa Blanca era la visión positiva del gobierno de Estados Unidos, cómo Estados Unidos quería ver a su gobierno, y en cambio 24 horas era la versión absolutamente contraria, siniestra, digamos, negativa, subterránea, etc. Y una serie que ha aparecido últimamente también por Kate Sutherland, patrocinada por Kate Sutherland, perdón, Designated Survivor, que está planteando un ataque masivo al Congreso de Estados Unidos, desaparece todos los gobernantes y solamente queda un diputado que parece que es alguien que dejan siempre a un lado por si acaso sucediera esto, lo cual ya es una idea paranoica, y entonces se convierte en presidente y todos los problemas que tiene. Por tanto, aquí tenemos toda esta serie de síntomas de nuevo, o algo que es muy curioso también, es que muchos detectives actuales se presentan como enfermos mentales. El propio Keith Sutherland en 24, el personaje femenino en Homeland, una especie de paranoica también. River, una serie excelente de la BBC, en la que el personaje tiene alucinaciones. Es decir, el personaje es un detective, está intentando resolver un caso, pero constantemente tiene alucinaciones. O Marcella, que no sabemos muy bien si es una criminal o una policía, porque no está segura de sí misma, no sabe muy bien qué ha hecho, tiene lapsos de memoria y por lo tanto se plantea esta dicotomía. Está ahí presente. Si comparamos esta nómina de personajes con los detectives clásicos, es decir, con Sherlock Holmes, con Poirot, con el Caballero Dupin de Edgar Allan Poe, vemos claramente que también aquí ha pasado algo. Y entre medio tenemos también pues, las novelas de espías, etcétera, como Boltanski estudia. Simplemente, para que se acabe de entender, la relación entre la paranoia actual y estas enfermedades del alma, de las épocas, y los sujetos, se establece, como he dicho antes, a través de la tecnología. Hay un antropólogo, hay muchas investigaciones en este sentido, pero citaré solamente una de ellas. No Agustí Bartra, se me ha ido el nombre. Roger Bartra, exacto, que es hijo de Agustí Bartra, que era el poeta catalán, Roger Bartra. Roger Bartra tiene un libro excelente que se titula Antropología del cerebro y habla ahí del exocerebro. Y está hablando de cómo el cerebro humano, él habla del cerebro, yo preferiría hablar de la mente porque creo que es algo mucho más dúctil, de cómo el cerebro o la mente se va ampliando conforme van apareciendo nuevas tecnologías. Es decir, las tecnologías no son solamente extensiones del cuerpo, como quería McLuhan, las cámaras como extensión del ojo, el teléfono como extensión del oído, sino también extensiones de la mente, porque quiere decir que el ser humano ha ido pensando a través de estas tecnologías, primero las más simples y cada vez las más complejas. Desde hace un tiempo estamos rodeados de tecnologías muy complejas, como son las tecnologías del ordenador y de la digitalización. Si la mente se está volcando al exterior a través de toda esta serie de adminículos y de dispositivos, quiere decir que estamos pensando, que estamos razonando, que estamos gestionando la realidad y a nosotros mismos a través de este doble polo, un polo, digamos, interior, para decirlo de alguna manera, y otro polo exterior. Uno y otro están determinados por la sustancia de cada uno de ellos, pero precisamente si está esta cuestión exterior, quiere decir que toda la sociedad de alguna manera está conectada con nuestro cerebro. Por lo tanto, cuando pensamos, cuando actuamos a través de esta fábrica social que es las tecnologías. Por eso podemos decir que esas tecnologías pueden que nos lleven hacia estas determinaciones de la enfermedad mental. Las tecnologías actuales, empezando por Internet, son muy paranoicas. O sea, Internet es una forma de control total, no solamente por parte de los gobiernos, sino por parte de nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos, cuando navegamos, estamos intentando controlar muy diferentes cosas. Aquello que se había, digamos, disgregado en el siglo XX,
porque la modernidad es básicamente esto, es disgregación, es decir, la modernidad es fragmentar aquello que antes había estado unido, aquello que en el clasicismo había estado unido, se disgrega, se desmonta, se descompone. En la posmodernidad se intenta recomponer de nuevo, pero claro, de forma absolutamente distinta. Ya no es la composición, la vuelta a un realismo clásico, la vuelta a una figura clásica, a un equilibrio clásico. Es otra cosa, y esa otra cosa es precisamente paranoica. Y las tecnologías actuales nos permiten eso, nos permiten, digamos, pensar paranoicamente. No estamos en esta disyuntiva, ¿no? Es decir, dejarnos llevar por la locura o aprovechar precisamente lo que nos permiten las nuevas tecnologías para poder seguir existiendo de forma, digamos, cuerda. Aquí tenemos precisamente esta disyuntiva representada por dos autores. Bernard Stiegler, que lo he nombrado antes, en este libro Dans la disrupción, un libro que plantea una crisis en la cultura actual y que, por lo tanto, digamos, de alguna forma es un libro apocalíptico. Y Michel Serres en Petit Pousset, es decir, pulgarcita, será titulado en español porque son los pulgares que utilizan los más jóvenes para escribir con el teléfono móvil, que ve una visión absolutamente positiva de todo ello, ¿no? Los dos libros son muy interesantes, cada uno muestra una parte del asunto. Creo que lo ideal es precisamente juntarlos los dos y que uno haga de espejo del otro. No podemos ser apocalípticos, pero tampoco podemos ser integrados, para utilizar las expresiones de Umberto Eco. Debemos ser capaces de entender la situación en la que estamos y qué podemos hacer dentro de esta situación, no para salir de ella, porque no podemos salir de ella. Ya he dicho que ya esa coartada de la utopía ya no existe, por lo tanto, no hay salida, pero sí hay posibilidad de transformación, pero la posibilidad de la transformación está dentro mismo. Y esto es muy paradójico, pero mire, si recurriera ahora, por ejemplo, a un grabado de Escher, si ustedes lo recuerdan, esos grabados donde los circuitos que se establecen en su interior son siempre recurrentes, ¿no? El agua que baja por un lugar, pero de pronto cuando te fijas ha subido el otro lugar, o alguien que está mirando una imagen que contiene a ese mismo espectador, veríamos que Escher tuvo la capacidad de construir figuras emblemáticas de esta contradicción en la que estamos situados, en la que tenemos, por un lado, algo que es negativo, pero que a la vez es también nuestra posibilidad de redención. Muchas gracias.